En las trincheras, los soldados enfrentaban la muerte cada minuto. Bienvenidos, curiosos del mundo. Hoy nos adentraremos en la cruda realidad de la vida en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Desde el barro y las ratas hasta el miedo constante de los bombardeos, exploraremos cómo era el día a día de los soldados. Acompáñennos en este impactante viaje. El origen y la estrategia de las trincheras. Las trincheras se convirtieron en una parte integral de la Primera Guerra Mundial después de la Batalla del Marne en 1914. Ambas partes, buscando protección contra el fuego enemigo, cavaron zanjas profundas que pronto se extendieron desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Este sistema de trincheras marcó el comienzo de una guerra de desgaste, donde la movilidad dio paso a la defensa estática. Estas trincheras no eran simples agujeros en el suelo. Eran estructuras complejas con líneas del frente, líneas de reserva y una red de comunicaciones. Las trincheras estaban diseñadas para proteger a los soldados de la artillería y los ataques de infantería, pero también para dificultar el avance enemigo. Sin embargo, estas defensas venían con un alto costo en términos de calidad de vida para los soldados. Las condiciones eran horribles, con barro hasta las rodillas, infestaciones de ratas y la constante amenaza de ataques enemigos. Los soldados vivían en un estado de alerta constante, nunca seguros de cuándo podría caer el próximo proyectil. A pesar de los intentos de mejorar las condiciones, la vida en las trincheras seguía siendo brutal y desmoralizante. La vida cotidiana en las trincheras. La rutina diaria en las trincheras era monótona y peligrosa. Los soldados se despertaban al amanecer para el Estantu, una preparación para posibles ataques enemigos al amanecer. Después, realizaban tareas de mantenimiento, reparando las trincheras y reforzando las defensas. El trabajo era agotador y constante. Las condiciones de vida eran deplorables. El barro era omnipresente y en invierno las trincheras se convertían en pozos de lodo helado. Los soldados sufrían de pie de trinchera, una dolorosa condición causada por la exposición prolongada a la humedad y el frío. La higiene era prácticamente inexistente, lo que provocaba brotes de enfermedades como la disentería. El alimento era escaso y de mala calidad. Las raciones consistían en carne enlatada, pan duro y galletas, complementadas con lo que pudieran encontrar o robar. Las ratas y los piojos eran una constante plaga, y los soldados tenían que soportar estos males mientras intentaban mantenerse cuerdos en un entorno tan inhumano. Antes de seguir con el video, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido fascinante sobre los mayores misterios. Continuemos. El miedo constante y el estrés psicológico. Vivir bajo la amenaza constante de la muerte tenía un efecto devastador en la moral de los soldados. El bombardeo de artillería era una presencia constante y aterradora, capaz de reducir a escombros una trinchera en segundos. El sonido ensordecedor de las explosiones, el silbido de los proyectiles y la lluvia de escombros mantenían a los soldados en un estado de ansiedad perpetua. El estrés psicológico era intenso. La condición conocida como shock de trinchera o neurosis de guerra afectaba a muchos soldados, causando síntomas como temblores incontrolables, pesadillas, ansiedad extrema y, en casos severos, la incapacidad de funcionar. Muchos soldados regresaron a casa incapaces de reintegrarse plenamente a la vida civil, llevando consigo el trauma de sus experiencias en el frente. Este trastorno es conocido hoy como trastorno de estrés postraumático, pero en ese entonces, los soldados que lo sufrían a menudo eran malinterpretados como cobardes o simuladores. La lucha contra las enfermedades y las condiciones sanitarias. La guerra en las trincheras no solo implicaba enfrentarse al enemigo, sino también a una variedad de enfermedades. La falta de higiene y las condiciones insalubres creaban un caldo de cultivo para enfermedades como la disentería, el tifus y la influenza. Las ratas que proliferaban en las trincheras no solo consumían las raciones de los soldados, sino que también propagaban enfermedades. El pie de trinchera, una condición causada por la exposición prolongada a la humedad y al frío, era una dolencia común que podía resultar en gangrena y amputación si no se trataba adecuadamente.
Las infecciones respiratorias eran frecuentes debido al aire frío y húmedo de las trincheras, y el acceso limitado a atención médica efectiva empeoraba la situación. Los médicos en el frente hacían lo que podían, pero a menudo se enfrentaban a la escasez de suministros y medicamentos. Las condiciones sanitarias precarias y el alto volumen de heridos dificultaban la tarea de mantener a los soldados saludables. La lucha contra las enfermedades era una batalla constante y a menudo perdida. Las relaciones entre los soldados. A pesar de las terribles condiciones, los soldados formaban fuertes lazos de camaradería. Compartir el sufrimiento y el peligro forjaba amistades profundas y un sentido de lealtad mutua. Estos vínculos eran cruciales para la moral y el espíritu de lucha, proporcionando un apoyo emocional vital en medio del horror de la guerra. Las cartas y los paquetes de casa también eran un salvavidas emocional. Recibir noticias de seres queridos y pequeños lujos como chocolate, tabaco o ropa limpia ayudaban a los soldados a mantener la esperanza y la conexión con el mundo exterior. Las relaciones entre los soldados y sus familias eran un ancla en un mar de caos. Sin embargo, las tensiones también podían surgir. La presión constante, la fatiga y el estrés podían provocar conflictos entre los soldados. Las diferencias de clase y origen a veces causaban fricciones, aunque el frente común contra el enemigo generalmente superaba estas divisiones. Los ataques y las ofensivas. Los ataques y ofensivas en la Primera Guerra Mundial eran operaciones peligrosas y a menudo mortales. Las órdenes de IR por encima de la parte superior significaban dejar la relativa seguridad de la trinchera para cruzar la tierra de nadie, una franja desolada entre las líneas enemigas, plagada de alambre de púas, cráteres de bombas y cuerpos de soldados caídos. Estas ofensivas eran extremadamente arriesgadas. Los soldados avanzaban bajo el fuego de ametralladoras y la artillería enemiga, y muchos nunca llegaban a la línea enemiga. Las pérdidas eran devastadoras y las ofensivas a menudo terminaban en fracaso, con pocas ganancias territoriales y un alto costo en vidas humanas. A pesar de esto, los soldados seguían las órdenes, impulsados por la disciplina, la lealtad a sus compañeros y la esperanza de que su sacrificio eventualmente llevaría a una victoria. Las ofensivas, aunque terribles, eran vistas como necesarias para romper el estancamiento de la guerra de trincheras. Durante la noche, patrullas y misiones de reconocimiento intentaban cruzar la tierra de nadie para obtener información sobre las posiciones enemigas. Estas misiones eran extremadamente peligrosas, ya que cualquier ruido podía atraer el fuego enemigo. La tierra de nadie también era el lugar donde se realizaban rescates de heridos y se recuperaban cuerpos de compañeros caídos. Era un recordatorio constante del peligro y del sacrificio de los soldados que luchaban en las trincheras. El papel de la artillería. La artillería jugó un papel crucial en la guerra de trincheras. Los bombardeos de artillería eran utilizados para ablandar las defensas enemigas antes de un ataque y para mantener la presión constante sobre las posiciones enemigas. Sin embargo, la artillería también tenía un impacto devastador en los soldados que la enfrentaban. Los bombardeos podían durar días, sometiendo a los soldados a un estrés constante y al miedo a ser alcanzados. Los cráteres de las bombas y la destrucción dejada por la artillería transformaban el paisaje en un terreno lunar. Los proyectiles no siempre explotaban al impactar, dejando peligrosas trampas en la tierra de nadie. El sonido de la artillería era ensordecedor y el impacto psicológico de los bombardeos prolongados era profundo. Las cartas desde el frente. Las cartas eran una conexión vital entre los soldados y sus familias. A través de ellas, los soldados podían compartir sus experiencias y recibir noticias de casa. Las cartas proporcionaban un alivio emocional y una sensación de normalidad en medio del caos de la guerra. Los censores militares revisaban las cartas para evitar que se filtrara información sensible, pero a pesar de esto, las cartas eran una ventana a las vidas de los soldados. Las respuestas de los seres queridos también eran cruciales para la moral. Saber que alguien en casa estaba pensando en ellos y esperando su regreso daba a los soldados una razón para seguir luchando.
Las cartas eran una forma de mantener la esperanza y la conexión con la vida fuera del frente. La tecnología en las trincheras. La Primera Guerra Mundial vio la introducción de nuevas tecnologías que cambiaron la naturaleza de la guerra. Las ametralladoras, los gases venenosos y los tanques transformaron las tácticas y aumentaron la letalidad del conflicto. En las trincheras, estas tecnologías tenían un impacto significativo en la vida de los soldados. Las ametralladoras podían disparar cientos de balas por minuto, haciendo casi imposible avanzar sobre la tierra de nadie sin sufrir enormes pérdidas. El gas venenoso, utilizado por primera vez en 1915, causaba sufrimiento horrible y muertes agonizantes, y las máscaras antigás se convirtieron en equipo esencial. Los tanques, aunque en sus primeras etapas de desarrollo, ofrecían una nueva forma de romper las líneas enemigas. La tecnología cambió la forma de luchar y aumentó la escala de la destrucción y el sufrimiento. El final de la guerra y el legado de las trincheras. La guerra de trincheras llegó a su fin con el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Sin embargo, las cicatrices de la guerra persistieron mucho tiempo después. Los campos de batalla quedaron marcados por las trincheras y los cráteres de las bombas, y los soldados que sobrevivieron llevaron consigo el trauma de la guerra. El legado de las trincheras es uno de sufrimiento y sacrificio. Las historias de los soldados que lucharon y murieron en las trincheras son un recordatorio de la brutalidad de la guerra y la resistencia del espíritu humano. La Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, dejó una marca indeleble en la historia y la memoria colectiva. El estudio de las trincheras y las experiencias de los soldados continúa siendo una importante área de investigación y reflexión. Nos ayuda a entender mejor el impacto de la guerra en las personas y la necesidad de trabajar por la paz. ¿Qué piensas sobre la vida en las trincheras? ¿Crees que la humanidad ha aprendido las lecciones de esta brutal experiencia? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y comentar qué te ha parecido. Hasta la próxima, curiosos del mundo.